Pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Café con Derecho, su cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Hoy es jueves 4 de septiembre del año 2025 y estamos muy contentos de acompañarlos una vez más en esta mañana lluviosa a lo largo de nuestra República Mexicana, pero que estamos aquí sorteando y brincando con suerte todos estos imprevistos. El día de hoy abordaremos un episodio que es el número 23 y se titula ¿Es correcta la intervención policial en casos de custodia de personas de la infancia? Y es que este es un asunto delicado, actual y de gran relevancia y que toca un tema muy importante como lo es el de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Me da mucho gusto en esta mañana presentar a nuestra invitada especial, que es la maestra María del Carmen Cruz Marquina, quien se desempeña como jueza de ejecución de sanciones en el estado de Tamaulipas y que hoy nos compartirá su experiencia y visión sobre este tema tan importante. Yo soy Alma Yesenia Peña Hernández y los invito a que se queden con nosotros, a que participen, nos escriban sus dudas, comentarios, interactuemos mucho sobre la pasión que tenemos de tomar café y también a su vez de analizar temas jurídicos. Muy buenos días a todos y mi querida Carmen Marquina, ¿cómo estás? Bienvenida a Café con Derecho. Hola, pues muchísimo gusto de saludarte a ti y a tu público que bien temprano ya están conectados, que yo también he sido parte de tu público. A esta hora regularmente estoy arreglándome, peinándome, maquillándome y pues me acompañas ahí en mis preparativos y en la preparación del café. Sí me tomo la taza de café a la hora de tu programa y bueno, ahora me tocó madrugar para estar aquí ya lista contigo y abordar este tema, pues bueno, que al menos en Tamaulipas generó y tuvo un alcance nacional, un incidente que hubo respecto a una restitución de una niña y que debo aclarar lo siguiente. El contexto es el siguiente para quienes no hayan visto esto de difusión. En redes sociales, pues se trata de una diligencia en la cual, al menos así lo dicen, porque yo no conozco el caso jurisdiccional ni la resolución donde aparentemente están dando cumplimiento a una orden de una jueza, donde ordenan la restitución de una niña a su papá, la tiene la mamá, y pues comienzan hechos de violencia, ¿no? Hechos de violencia en la que irrumpen en un domicilio, ingresa la policía en un domicilio, ingresa el papá, al menos esa es la parte que yo logré ver. El papá sube unas escaleras y baja con una niña, y luego se ve donde la mamá irrumpe contra esa sustracción porque la están sustrayendo del domicilio y la niña se abraza a su mamá, se aferra a su mamá con todas sus fuerzas y por otro lado la policía intenta quitársela, ¿verdad? Porque aparentemente ellos consideran o la policía está considerando que tienen que ejecutar una orden judicial o así lo consideran, me imagino, porque se aferran a quitársela. Y por otro lado, el papá, sintiendo su derecho también de padre a esa convivencia con la niña, pues se aferra a la niña y pues yo subo a mi Facebook, porque yo no quise subir el video porque pues se ve el rostro y tenemos que guardar la identidad de las personas de la infancia, respetar sus derechos en todo momento. Entonces yo tomo una captura donde está dramáticamente una policía con un arma, una 39 Super, yo creo, por el tamaño, un arma junto a la niña, la mamá jalándola y el papá haciendo lo mismo. O sea, aunque se oiga grotesco, casi que, a ver, vamos a partirla a la mitad y tú te llevas la mitad y yo la otra mitad. O sea, no entiendo cómo se pudo elevar trato de entender a los papás cómo es su derecho a ver a la niña, a tenerla, los llevó a ese extremo de violencia, de violentar la integridad de la niña. Y bueno, la preocupación de este programa es eso, ¿verdad? Hablar al respecto.
Y quiero aclarar lo siguiente. Yo no puedo opinar del caso jurisdiccional porque de hecho me molesta mucho cuando en redes sociales hay muchos jueces y juezas, ¿eh? Todo mundo opina, sin tener los elementos probatorios, sin tener los elementos probatorios. Los jueces y las juezas no somos infalibles. Por eso es que tenemos recursos, recursos eficaces, ¿no? Tenemos la apelación, en este caso de que ya fue, se trata de una sentencia, se habla de que se trata de una medida provisional, no lo sé, no lo sé ni quiero tener datos porque yo aún soy jueza en funciones y no sería mi función calificar o descalificar la actuación de una compañera. Y además no sabemos si los policías excedieron el límite de esa resolución, que al menos se anuncia ahí en redes sociales como una medida provisional. Y digo que rebasan, porque la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, en un momento más vamos a hablar al respecto, les pone un límite a los policías. Pero quiero hacer este preámbulo de no prejuzgar una resolución que no conozco y un caso que no conozco, pero sí defender algo. Eh, las juezas tienen familiares, tienen una tarea muy difícil cuando se habla de temas de custodia, porque siempre van, ellas y ellos siempre van a salir perdiendo, las personas juzgadoras siempre. Porque mira, si ordenan la restitución o la custodia, la pérdida de la patria potestad, la figura jurídica que se trate, a favor de uno y en contra a favor de la mamá y en contra del papá, seguramente el papá va a decir que es una corrupta, que no sabe de derecho, que aplicó mal el derecho y que seguro le dieron dinero. Y si lo hace a favor del papá, van a decir que son lo mismo. Y a mí me apena mucho, me entristece mucho que aquí en mi tribunal subieron la fotografía de la compañera jueza exhibiéndola cuando en realidad hay recursos, o sea, las partes deben saber si la resolución que emitió la jueza no te parece que agravia tus derechos, no estás de acuerdo con su resolución, pues hay un recurso. Y no así, pues si se hizo, exhibieron a la jueza en una lona y eso no es correcto. Ya veremos después si efectivamente promovieron algún recurso y puede ser revocado, confirmado, no lo sabemos. Pero el tema en especial esta mañana, este, es la diligencia y cómo se ejecutó. Oye, Carmen, Eh, sí, me atrevo a pararte porque has empezado muy fuerte con el planteamiento de este caso, que claro, es un caso delicado. Y la idea es que vayamos todos un sorbo de café y un sorbo de derecho, un sorbo de café y un sorbo de derecho, porque cuando lo ibas comentando yo veía también aquí a muchos de nuestros integrantes del público agarrados de la taza de café, así como de qué onda con este caso que mi querida Carmen Marquina está exponiendo. Y como tú lo señalas, quiero aclarar también. Nosotros, por respeto a la familia, por respeto a la niña en mención de este caso, fue que decidimos no pasar el video también. ¿Ok? claro, Y me encanta que tú lo hayas aclarado y que estemos parafraseando el caso. Ya de ustedes quien guste, váyase a Facebook, busque el caso y lo van a encontrar, ¿no, querida Carmen? Porque está súper mediático en estos momentos. Quiero agradecer en esta mañana porque hoy nuestro público se enriquece aún más. Comúnmente Café con Derecho tiene una comunidad de penalistas, somos los penalistas los que nos conectamos, pero fíjate querida Carmen que hoy tengo entendido que también abogados que se dedican a litigar materia civil y familiar nos acompañan. Y eso me da mucho gusto, son bienvenidas y bienvenidos porque este tema que es, y bueno, el análisis de caso que traemos hoy, comparte estos escenarios, ¿no? Es una delgada línea entre cuestiones civiles, tal vez por un divorcio mal llevado, ¿no? Un divorcio reventado en pleito, que luego los divorcios se suelen pasar a temas de violencias familiares o problemas de derecho familiar como tal. Y cuando estos dos revientan también y se tratan mal, llegamos hasta casos penales bien complicados.
Entonces, sean bienvenidas y bienvenidos todos. Aperturamos más este público de Café con Derecho y me encanta. Así que iremos aclarando por qué el café nos despierta y el derecho aclara. Primera pregunta, querida Carmen. En nuestro flyer, nosotros titulamos este cafecito de jueves como ¿es correcta la intervención policial en casos de custodia? Y aquí, ojo, de personas de la infancia. Y me han preguntado que por qué ahora titulamos personas de la infancia y no le pusimos niños, niñas o niños, niñas y adolescentes. ¿De qué te va ahora esta evolución en el lenguaje que hemos estado teniendo, pero que tiene una raíz jurídica, ¿no? No es como que a Carmen y Alma se les ocurrió renombrar así. ¿Por qué ahora nos referimos a personas de la infancia? ¿Nos puedes ayudar a explicar esto, por favor? Claro. Cuando anteponemos la palabra personas, estamos usando un lenguaje incluyente. Cuando hablamos, por ejemplo, de juezas y juezas, podemos, para no omitir, porque acuérdense, el Código Nacional de Procedimientos Penales siempre hablaba de jueces de control, el juez de control, el juez de control, y se olvidaba de nosotras, las juezas. Entonces ya ahora el lenguaje incluyente es personas de la infancia, pero me parece que hay algo más importante antes de anteponer la palabra personas y es evitar la palabra menores. Este término pasó a ser discriminatorio y por motivo de que anteriormente existía un sistema tutelar para los derechos de los niños y las niñas. Era un sistema tutelar donde el Estado se hacía cargo e incluso ellos eran representados por papá o mamá o algún tutor. Con el sistema de protección integral se reconoce esa autonomía progresiva de las niñas y los niños a decidir sobre sí, a hablar sobre sí, a conocer sus derechos, incluso he promovido mucho el hecho de las sentencias de lectura fácil y por supuesto la escucha de los niños porque si bien no es totalmente vinculante lo que los niños decidan, sí tiene que ser tomado en consideración. Y esto comienza a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y su artículo 12, el derecho de los niños a ser escuchados. Entonces, abandonamos aquella época en la de que el niño era visto como menor y el adulto le representaba, decidía y tomaba decisiones sobre su vida. Eh, Son personas en desarrollo cognitivo, pero sus derechos son tan válidos y están en tan igualdad como los de los adultos. Entonces, ya ese sistema tutelar quedó derrotado. Su sistema de protección integral le permite opinar y decidir progresivamente de acuerdo a la edad y grado de madurez, pero sobre todo lo más importante, opinar sobre aquellos asuntos que le conciernen, como es el que nos ocupa, mi custodia. Porque en este asunto donde yo también quiero lanzar un respeto absoluto a la mamá y al papá de esa niña, un respeto absoluto, porque yo entiendo la desesperación, ¿eh? Yo también, yo soy mamá y cualquier cosa que me digan de niños creo entenderla. Entonces, si a mí me quitaran mis hijos, y no sé cómo podría yo reaccionar, ¿verdad? Entonces, es un respeto absoluto y trataremos que el día de hoy demos opciones más saludables para todos, para esa familia, para que pueda llevar a buen cauce y conforme a los derechos, especialmente a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos que voltear a ver que es un tema de custodia que no se ha podido concretar, sino, no sé si sea divorcio, no sé si sea demanda sobre patria potestad, no lo sé. Lo cierto es que la custodia es la que en este momento está en conflicto, ¿no? Según lo vemos o según lo afirma el papá en redes, pues durante año y medio no ha podido ver y convivir con su niña. Y entonces tenemos que voltear a ver que esa niña, decíamos, ya no le podemos decir menores, decimos niñas, niños o adolescentes.
A título internacional, las personas que aún no cumplen 18 años se deben calificar como niños. Y en México todavía tenemos una clasificación más. A partir de los 12 se consideran adolescentes. Eh, a partir de los 12, y bueno, ustedes saben que hay un sistema de justicia contra las personas en conflicto con la ley, personas de la infancia en conflicto con la ley, que en México les llamamos adolescentes, y bueno, yo les invito a que suprimamos en todo momento la palabra menores, a menos que la expresión completa sea menores de edad, como en algunos casos la ley lo establece, y en algunos otros se nos han quedado, por ejemplo, en el Código Penal de Tamaulipas se habla del delito de sustracción de menores por los padres y bueno, se quedó la palabra menores. Ya algunas leyes se han ido modificando y se habla de la infancia. Entonces, cuando queremos encuadrar o agrupar, incluir con un lenguaje inclusivo, niñas y niños, les llamamos personas de la infancia, pero evitamos en todo momento la palabra menores. Entonces les decía, tenemos que considerar que lo más importante en este tema es el interés superior de la niñez. También está en la Convención sobre los Derechos del Niño, es el artículo 3 y me parece que ha sido descuidado en este momento, en este caso o en muchos, porque papá y mamá pelean un derecho de custodia, un derecho a patria potestad, un derecho de convivencia, pero se olvidan que el derecho más importante es el reconocido a las personas de la infancia, a niños y niños, que es su derecho a convivir con mamá y papá. Y entonces, ¿qué pasa? Que en los tribunales llega papá a hablar pues mal de la mamá y a decir no es una buena mamá porque se comporta así, se comporta de esta manera, y la mamá también en esa lucha en denostar cómo se comportan uno u otro para intentar que le den la razón a uno o a otro, ¿verdad? Pero ante todo se debe tener en cuenta que es el derecho, la prioridad es el derecho de la niña y el niño a convivir con ambos padres. E incluso ya los instrumentos internacionales han abordado este tema porque no se trata, si hay un mecanismo de restitución, hay un micrófono abierto. Ahorita la pagamos, ahorita la pagamos. Ah, Hablabas de Hay un mecanismo de restitución. sí, unos mecanismos de restitución, incluso internacional, para regresar, pero fíjense bien, de manera inmediata a los niños. Entonces, ¿por qué en este caso me parece, en mi opinión, que excedió lo que como debió operar? Porque el mecanismo de restitución es para casos donde lo sacas de su entorno, incluso de su país, porque lo que la Organización de las Naciones Unidas y la UNICEF ha prestado mucha atención, muchísima atención, y por favor les pido que también lo hagamos nosotros, es ese lugar donde el niño y la niña está creciendo. Si me hablas que tiene 1 año y medio en el seno materno, a lo mejor me van a decir, sí, pero porque ella no lo deja, para bien o para mal, tiene año y medio en el seno materno o 1 año o el tiempo que sea. Si esa temporalidad, dicen estas reglas, estos protocolos, excede de más de 1 año, pues había que trabajar un acercamiento progresivo, a menos que exista un riesgo en la integridad de esa niña y ese niño. O sea, imagínense que está en una situación de corrupción, pues no vamos a esperar a nada, la acción es inmediata. Entonces, aquí es la línea Bueno, fina de la que hablaba Alma Yesenia, esa línea fina en que entonces ya dejó de ser un asunto de meramente naturaleza familiar para pasar a un asunto penal donde estamos hablando de un delito y la acción es inmediata. ¿Ibas a decir algo, Alma? sí, sí, sí. Es que quisiera dar un tanto de contexto porque pues no todas las personas han visto el video
Una y dos, te quiero contar algo que a mí me da mucho gusto. Me están escribiendo algunas personas del público que no tienen nada que ver en el mundo del derecho, pero que lamentablemente están viviendo una situación similar a la del caso que estamos planteando. Y se me ponen los pelos de punta porque me escriben: maestra Alma, yo soy papá de tal niña, no revelo datos personales, ¿no? Y desde hace 3 años, 5 años no me dejan ver a mi hija. Y mamás que también están en este tipo de problemas de custodia respecto de sus hijos. Entonces, número uno, para dar contexto, creo que en el caso que ocurrió en el estado de Tamaulipas, no sé si me equivoco, pero la niña en mención tendrá que unos 6 años, tal vez. Desconozco la edad exacta, pero pareciera por el video tal vez 4 o 5, tal pudiera ser 6, Ok, entre 6 yo creo. sí, digo, para entender que no es bebé, ¿no? No, Em, puede comunicarse. Exacto, ese es el punto que me importa al que vamos a llegar de relevancia jurídica. La niña puede comunicarse, de tan que puede comunicarse que en el video se ve que ella tiene expresiones, pide a la mamá, ¿no? Básicamente, entre llantos y gritos pide a la mamá. Entonces, antes también para que podamos ayudar a quienes no son abogados o abogadas en este público y puedan entender. Y qué bueno, veo en Facebook que está conectada mi querida Normita Romero. Normita, si puedes vente al Zoom también, porque ahora nos encantaría escuchar tu opinión desde la parte psicológica y emocional, que es importantísima. Estás invitada, Normiux. Aclarar, Carmen, ayúdame, por favor. No se trata de que, por ejemplo, entre papá y mamá tienen un problema, ejemplo, de custodia, como dice la película y como se dice coloquialmente, ¿quién se queda con los niños? Y entonces a los 3 días siguientes se arma un operativo, como hemos escuchado y como fue en este caso que se vio, que se arme un operativo incluso con cercos de seguridad, con elementos policiales, a donde lleguen y arrebaten a un niño de una mamá o papá y se lo entreguen al otro. O sea, en el mundo jurídico no se trata de eso, pero te das cuenta, querida Carmen, que este fue el mensaje que mandó este caso. Entonces, Sí, ¿cómo le aclaramos a la sociedad que, vaya, cuál debería de ser el proceso idóneo para no llegar? Porque creo que tendríamos que decir, gracias, que este tipo de operativos, que en un ratito más ya criticaremos más duramente, como tú bien señalas, si se tenía que hacer así o no. Oye, ya casi fue como cateo, ¿no? Como ejecución de orden de aprehensión o una cosa así de fuerte. Em, Tendrían que ser, si se tienen que hacer, lo último, ¿no? La última opción. claro. Entonces, previamente, justamente, ¿cómo funcionaría un tema de delimitar o de tener que aclarar, y lo digo yo coloquialmente, con quién se quedan los niños? Sí, mira, del primer punto me quiero abundar algo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha abordado ese tema de, si nos vamos a los que no son abogados, y voy a tratar de hacerlo, no olvidarme que están personas que quieren saber del tema porque lo están viviendo y que no son abogados. Hay palabras como restitución que están en las leyes, pero si nos vamos al código, cuando hablamos de la palabra restitución, incluso los que sí son abogados sabrán que hay acciones civiles de restitución de cosas y de objetos, ¿sí? Pero los niños y las niñas no pueden tener no tienen esa naturaleza y no pueden recibir el mismo trato de, bueno, vamos a quitarle el carro a Carmen Marquina porque no ha pagado, no lo pagó, no es de su propiedad y vamos y se lo quitamos y llevamos policías porque si la señora Carmen no lo quiere entregar, se lo vamos a quitar a la fuerza. No es así ni puede darse así con niñas y niños porque la Corte Interamericana ha tomado en cuenta el acercamiento progresivo, dicen. O sea, en el caso, al menos la información que se tiene es que el papá señala que tiene año y medio de no ver a su niña y él ojalá se conectara en este momento y nos oyera, ojalá después escuchara la grabación,
si sus abogados no se lo han dicho, es que no tienes tú el derecho a convivir con tu niña, tienes razón, pero hay primero un derecho de ella, que es el derecho que tiene a convivir con ambos padres. El artículo 12 incluso de la Convención de La Haya, cuando hablamos de restitución internacional, incluso no dice, vas por la niña, se la quitas y la regresas, no. Primero tiene que haber un estudio que si esa niña o ese niño está integrado a un nuevo ambiente. Y esto pasó en un caso, los que son abogados tomen nota, el caso Ramírez Escobar y otros contra Guatemala, que se trata de dos niños que ilegalmente no se hicieron los trámites, simularon hacer un trámite de adopción, pero lo incumplieron varias normas. Tan es así que después se revoca esa adopción. Pero los casos legales demoran tanto por los recursos y me van a decir por qué no deberían demorar tanto. Pues sí demoran precisamente porque queremos un recurso eficaz. No me gustó lo que resolvió la jueza, no me gustó lo que resolvió el juez. Bueno, voy a promover ese recurso. La cuestión es que el incidente de los niños Osmin y JR de ese asunto ocurre en el 97 y se los llevan a otro país, a Estados Unidos. Y la resolución de la Corte sale hasta el 2011. O sea, ¿cuántos años habían pasado? 14 años. Un niño tenía 7, el otro 1 y medio. Entonces, yo acabo de tener un caso parecido donde la mamá, que incluso también lo subí con mucho respeto y cuidando la identidad, pedí permiso para ventilar porque fue un asunto de éxito. Tenía la mamá 6 años sin ver a su niño y se pudo. Y se pudo resolver y ahorita les cuento cómo lo hicimos, que no lo hice sola, por supuesto, y yo voy a dar mérito a quienes nos ayudaron a lograrlo, pero eso en un momento más. Entonces, la Corte Interamericana dice, vamos a estudiar dónde está y cuánto tiempo tiene y cómo está. Incluso en México, pues hay estas procuradurías de protección porque la UNICEF ha promovido que todos los países cuenten con estas procuradurías de protección para niños y niñas, que en nuestro país pues está ligado de la mano con el sistema DIF, que en todas las entidades, en todos los municipios hay, porque están facultados ellos para ir verificar con trabajo social, a verificar, imagínense que todos echemos mentiras, ¿no? Y es que yo quiero que me den a mi niña y voy a decir que la están tratando mal, que es víctima de delito, pues todas Alma, lo sabemos los penalistas, todas las denuncias anónimas o no anónimas se tienen que corroborar y verificar. Entonces, si alguien dijera es que la niña está siendo violentada, está en un entorno que no le es sano, por supuesto que el interés superior de la niñez se activa y hay un sistema de protección integral y ya acuden de manera inmediata, tienen esa facultad, aunque vean, ay, pero es una autoridad municipal, pues sí, pero deriva desde la Organización de las Naciones Unidas, luego el Sistema Mexicano de Protección y descansan esas autoridades municipales que no las minimizamos, al contrario, hacen una tarea enorme. Ellos sí pueden llevar a su trabajadora social y verificar en qué condiciones vive la niña. Si fuera verdad que está viviendo en una situación de peligro y en flagrante delito, entonces si aplicamos un artículo que es el 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y los que son penalistas lo saben, no necesitas orden de cateo para entrar y rescatar de un domicilio a un niño que está sufriendo el delito que ustedes quieran imaginarse. No necesitan orden judicial, pero para un tema de convivencia familiar que ingrese la policía, pues ahí hay una restricción en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Es el artículo 8 que dice incluso, ni siquiera para ir por un niño, el artículo 8 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, anótenlo abogados y léanlo, y habla que tan solo cuando vayan a realizar alguna acción policial y en el entorno haya guarderías, escuelas, hospitales donde hay niños, ya desde entonces se encienden las alarmas y dice, cuidado,
O sea, cuidado, no saques tu arma, porque en esta ley, si la leen después con cuidado, hay niveles graduales de intervención y el primero y el más sencillo es la pura presencia de la policía. Ya cuando vemos a la policía, pues ya todos ceden, ¿no? La mayoría en los casos ceden con su sola presencia uniformada. Pero ya de ahí a generar coacción, a ingresar a un domicilio, habría que analizar, bueno, hay actos de molestia justificados y son el artículo 14 de la Constitución nos habla, bueno, es que los actos de molestia deben de estar justificados, fundados y motivados. No sabemos en ese caso qué tanta motivación y fundamento había para la presencia policial, pero aún así por qué intervinieron a jalar a la niña si el artículo 8 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza se los impide, aún en otros casos, por el simple hecho que estén cerca de una escuela, ya no pueden accionar los grados o deben de ser muy prudentes en los grados y para qué la van a utilizar. Oye, Entonces, Carmen, mira, sí, para darte oportunidades, o te voy a decir de que tomes cafecito para que todos también podamos ahora acercar nuestra tacita de café aquí y darle unos sorbitos. Encontré justamente la imagen congelada, que si me lo permites ahora, quiero compartir la pantalla solo para enseñar esta imagen sí, y por favor. que, porque es justo el punto que estás describiendo ahora y para que muchos nos puedan, o sea, le puedan dar, le puedan visualizar esto que comentas. Creo que lo que preocupa del punto que nos estás compartiendo ahorita es esta parte, ¿no? A donde estoy moviendo Claro, el cursor ahora. claro, es una persona armada, es Ajá, una o persona. sea, vean, el tema es, aquí está la niña, mamá a la izquierda, ¿no? Que la niña es a quien se aferra, una persona policía y bueno, alrededor ya no logro yo distinguir quiénes serían las demás personas, pero que sin duda están ante un forcejeo con la niña, ¿no? Y estas cuestiones de la aportación de arma de fuego y este tipo de operativo de seguridad que ocurrió en torno a este caso. Entonces ya, te paraba para que tomaras cafecito mientras y pudiéramos tal cual visualizar con la imagen y que quienes no han conocido de este caso pues nos puedan entender, ¿no, Carmen? Por qué estamos aquí como tomando este café con extrema preocupación, pero a la vez pues con la intención de poder aprender sobre cómo manejar adecuadamente esta situación. Entonces, Sí. seguimos aprendiendo de ti. Mira que alguien que es especializada en la materia policial, pues es Alma, ¿no? Pues ella fue policía y de las buenas. Entonces, el tema policial, siempre lo he dicho, que en la base en la pirámide de los sistemas de justicia, la base más importante, miren que no me equivoco, es la policía. En sistema penal si tienes un juez muy bueno y unos litigantes buenísimos, pero si la policía no llevó la información probatoria y no hizo una buena investigación, de nada sirve que seas una excelente técnicas de litigación avanzada, pues sí, pero el material probatorio no lo reunió las policías, ¿no? Que son los encargados del esclarecimiento de los hechos. Y en esto, pues es preocupante que la policía no esté debidamente capacitada cómo actuar. Eh, porque en ese momento, si el único fin era el acompañamiento al actuario para proteger al actuario, tal vez, porque luego en estos casos de la infancia, pues a veces arremeten contra los servidores públicos, bueno, si están arremetiendo contra la jueza, o sea, que ella no estuvo ahí, que ella Oye, no oye, estuvo. Carmen, perdón, pero es que también en la semana tuvimos un caso que, si no me equivoco, fue de Veracruz, a ¿Sí? donde, ay, perdónenme, pues, es irresponsable de mi parte citar el caso sin tener el contexto completo, pero ubico que el video fue muy viral porque creo que era un tema de desalojo, una cosa así. Y se Ah, terminaron pateando todos con todos, se golpearon todos, al actuario en el piso daba vueltas, o sea, fue un tema que se descontroló mucho y que para tratar de entender, pues en ese caso, por ejemplo, Carmen, la gente decía, ¿cómo no se acompañaron de elementos de seguridad si sabían que iba a detonar el asunto así?
porque si no mal recuerdo, no se ven elementos de seguridad en este dispositivo de Veracruz. Y por otro lado, volteamos a ver este caso, que como tú bien señalas, y aquí decimos, oye, si se trata de una niña, ¿cómo van a llevar a policías armadas o armados? Entonces, si tenemos estos dos casos tan extremos, mi pregunta sería, Carmen, ¿quién ordena o quién dispone esta planeación número uno de si van policías o no, de si van armados o no, y de qué alcance de actuación tendrían estos? Para empezar, habría, antes de dar una orden como esa, que cumplir con esto que te decía que la Corte Interamericana ha ordenado para los casos de restitución de niños solamente en casos urgentes y que involucren la comisión de un delito y que estén en riesgo la integridad. Previamente, pues se debió haber realizado la intervención de los sistemas de protección integral de la niñez. Como te decía, los sistemas DIF pueden hacer esa evaluación con trabajadoras sociales e informar si hay condiciones de riesgo o no las hay y hasta qué extremo, porque te decía, si es delito flagrante, no, pues no necesitas autorización judicial ni nada, si es delito flagrante, para poder salvaguardar el interés superior de la niñez. Y para quienes nos están escuchando que no son abogados, pues anoten esta expresión, interés superior de la niñez, que todas las decisiones que se tomen favorezcan, protejan la integridad y el bienestar del niño o la niña de que se trate. Entonces, en este caso, está en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un documento internacional que aplica en México, por supuesto, y que ahí les decía, trasladando, voy con tu respuesta, nada más lo quiero trasladar en dónde la sustento. En el caso Ramírez Escobar dice esto, ¿verdad? El acercamiento progresivo, o sea, no puedes tomar al niño y sacarlo de un entorno a otro. Y entonces, para tomar una decisión, como lo pregunta Alma, tiene que haber una corroboración de esa información, porque mira, yo también fui agente del Ministerio Público y pueden denunciar cualquier cosa, o sea, a veces las denuncias dicen cosas o exageradas o falsas. Entonces, en esas denuncias pueden exagerar, ya sé, como yo quiero que me entreguen a mi niña, voy a decir que le pegan, la maltratan, no le dan de comer y no, puede hacer toda una telenovela, ¿no? Dramatizar todo, exagerar, ¿para qué? Para que inmediatamente vayan por ellas. Y hay medidas urgentes, inmediatas, como las medidas de protección en materia penal, medidas de protección que todas llevan un sustento. Me regreso al término actos de molestia. Me regreso a ese término porque todos los actos de molestia tienen que estar justificados. Entonces, si yo voy a realizar, irrumpir, ordenar que vayan a un domicilio, ¿qué fundamentación y motivación? Fundamentar, hablamos de artículos de la ley, ¿no? Bueno, pues ya dije, empezamos por los artículos 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés superior, que voy a invocar el caso Ramírez Escobar de la Corte Interamericana y de ahí para abajo, hasta la ley nacional, la ley doméstica, refiriéndonos a todas las leyes de México, ¿no? Ya lo fundamenté, pero ¿qué motivó que yo ordene que vayan por ella? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, esa motivación, cuando hablamos de motivación, hablamos de prueba, que debe de haber prueba que corrobore que esa niña o ese niño está en un verdadero peligro, riesgo, y entonces mandar a salvaguardar el interés. Pero esas medidas de protección, papás, mamás que están conectados, esas medidas urgentes no están hechas para quitarle a la mamá a la mamá una niña y pasárselos al papá y viceversa. Esas medidas no están para eso. Para eso los papás, discúlpenme, va a ser bien difícil que lo comprendan porque es bien difícil pedir, pero si yo estuviera en su caso, me imagino su sentir.
tienen que esperar hasta que haya una sentencia. Y mientras, pues mientras está el derecho de la niñez a convivir con ambos padres. Esa convivencia no justifica que vayan a ser sustraídos con fuerza pública, con policías armados. Yo no lo justifico, ni tampoco la legislación. Yo no encuentro una legislación que justifique eso. Pero esa diligencia a lo mejor fue más allá de lo que ordenó la jueza, no lo sabemos. Si los policías, hablaba de los policías hace un momento, merecen, necesitan urgentemente estar capacitados, porque fíjense, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que está por entrar en vigor en todo el país y que va a ser obligatorio. Y hay un artículo, el artículo 666, que no por algo, no lo pusieron ahí por casualidad, dice que todas las partes, personas que participen en asuntos que conciernen a niñas y niños, tienen que estar capacitados en derechos de la niñez. Y no es raro, porque miren lo que estamos viviendo, policías que intervienen en una diligencia de niñas y niños que no están capacitados y con su arma se acercan a la niña y la jalan. Eso me parece que es una mujer, me parece que la policía no está capacitada en el tema, que se le olvidó el contenido del artículo 8 de la Ley Nacional del Uso Proporcional de la Fuerza. En ese momento se le olvidó o no lo conoce, y que merecen capacitación todos los operadores, incluyendo los abogados. Miren, los abogados que intervienen en asuntos de familia o en asuntos penales donde intervienen niñas y niños, tienen que tener también esa sensibilidad para pedir las acciones que realmente proceden. Yo les hablaba de esa figura de restitución, pero la restitución de niños y niñas solo es en casos extremos, que realmente esté pasando como víctima de un delito o que esté peligrando su salud. Lo demás se trata de las reglas de convivencia en las cuales papá y mamá nos olvidamos de ello y se convierte en una riña legal y se nos olvida que es un derecho de niñas y niños a convivir con ambos padres. Otro de los casos también de la Corte Interamericana que habla del tema de la niñez es el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, donde fíjense, aquí la mamá es una jueza, por cierto, pero con preferencias sexuales diferentes, ¿no? Ella tenía una relación de pareja mujer y el papá de sus hijas hablaba de que ella no era capaz, no le iba a dar buen ejemplo, era un mal ejemplo para sus niñas, las iba a confundir el hecho de que ella tuviera una pareja del mismo sexo. Y bueno, este caso también lo abordó la corte para considerar que se deben evitar las consideraciones discriminatorias. O sea, ¿por qué este caso trascendió a ventilar cosas privadas de la mamá de esa niña, cosas privadas del papá? Temas tan privados se subieron a las redes sociales, de los cuales tampoco voy a hacer referencia, cuando están tratando de denostarse papá a la mamá, mamá al papá, y eso está superado en términos del derecho. Ojalá los abogados de ambas partes las conminaran y les dijeran, ¿saben qué? Ya la Corte Interamericana se pronunció y no pueden generar argumentos discriminatorios y que no involucren específicamente, habla la Corte, de daños o riesgos reales. Yo no vi a la niña mal de salud, yo no la vi en condiciones que pudiera yo decir como agente del Ministerio Público que he sido, estoy ante la presencia de un delito, no lo veo, ¿verdad? Para ello, ¿cuáles serían las medidas? Bueno, las medidas serían mandar una evaluación médica, una evaluación psicológica para diagnosticar cuál es el estado actual de la niña. Que le falta la presencia de su padre, por supuesto, y ojalá también la mamá lo entienda. Su riña con el papá no tiene nada que ver con el derecho de la niña.
pero es que él es así, es acá, no lo tienes que decir tú, lo tiene que decir un médico legista y un psicólogo. Entiendo que para este momento las emociones de ambos están lastimadas, pero eso no los convierte en mal padre o mala madre. Caso Atala Rifo, tomen nota los abogados contra Chile, pues habla mucho de estas consideraciones, ¿no? No vamos a hacer pedazos a la mamá, al papá, al otro, con tal de que a mí me dejen la custodia, cuando perfectamente la ley de Tamaulipas, y yo les aseguro que la ley de todos los estados, promueve la custodia compartida. O sea, mamá y papá pueden, yo en el caso que acabo de tener con Isaí, le decía, los que son de mi edad se acordarán que criamos a nuestros hijos con el dinosaurio Barney, que hay una canción que habla de las familias son distintas, son diferentes, las familias son diferentes. Y dice un niño, yo vivo con mamá y papá, y dice, yo tengo un amigo que ve a mamá y a papá uno a la vez. Pues claro, o sea, un niño que oyendo a Barney puede comprender que sus papás se divorciaron y lo puede ver uno a la vez, porque en los adultos nos es tan difícil comprenderlo. Entonces, antes de esa diligencia, creo que hay algo más importante, que es la corroboración de ese interés superior. ¿Cómo está la niña de salud? ¿Cómo está emocionalmente? ¿Está en una situación de riesgo? Porque si está en una situación de riesgo, activemos una medida de restitución urgente o una medida urgente de protección que hasta los organismos internacionales lo promueven. Hay un derecho de los niños que está en la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas, y que es el derecho de los niños y las niñas a vivir en familia, vivir en familia. Y esto quiere decir que si ese matrimonio se disolvió, pues puede vivir con dos familias perfectamente, y eso habla de las reglas de convivencia, perdón, de custodia compartida, las reglas de custodia compartida, y cuáles serían las reglas de convivencia que se fijan para las diversas fechas especiales, como en dónde pasará el verano, las vacaciones decembrinas, las fechas de Navidad y Año Nuevo, fechas especiales de cumpleaños. Y miren que en el caso que les cuento que fue de éxito, afortunadamente, la psicóloga Areli, que desde este momento le mando un saludo y agradecimiento, porque nos tardamos meses, meses. Así es que si estuviera conectado alguien que conozca a mamá y a papá del caso de la foto, tienen que tener paciencia, porque no tiene que ver con que la justicia es lenta y esta jueza se está tardando, no, tiene que ver con el acercamiento progresivo del que habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acercamiento progresivo significa que no son los niños un objeto para agarrarlo de este seno familiar que está con su mamá y vámonos con policías y se lo damos al papá. Y supongo que ahora el papá ya no se lo va a prestar a la mamá, ya no la deja ver, y ahora estamos en el mismo caso que lastima a la niña, pero al revés. O sea, la niña sigue siendo la víctima, discúlpenme, pero de ambos padres, porque ninguno ha podido ceder o entrar en razón, y deberían ya para este momento entrar voluntariamente, porque la ley prevé que primero sea voluntariamente, fijar reglas de convivencia de ambos. Ese acercamiento progresivo en el que en nuestro caso nos ayudó la psicóloga Areli, fue para efecto de que si el niño ya estuvo mucho tiempo con uno de los padres y no ha visto al otro, vaya familiarizando y tomando terapia progresiva de integración para que pueda integrarse a este seno paterno, porque las costumbres de la familia materna van a ser una, las de la paterna otro, a lo mejor hay diferencias. Por ejemplo, en este caso eran de una religión en específico, eh, y eso pues también había una diferencia, ¿no? De costumbres, de tratos, de convivencias. Y en el caso de Isaí, tenía 6 años sin ver a su mamá y trascendió a un asunto penal, que esperemos el caso
este caso que abordamos de la niña que llamaremos la niña A, para referirnos la niña A, con la letra A, no sé cómo se llame, pero la identificaremos con la letra A. Eh, en el caso, va a trascender a penal, sustracción de menores por los padres, así se llama el delito, ya sé que la palabra no debería estar ahí, pero aún está en el Código Penal Tamaulipas, y de no ponerse de acuerdo en una convivencia, trasciende en una sentencia condenatoria donde el padre está privado de su libertad y me dice, yo prefiero cumplir la pena completa y quedarme en prisión a entregarle a la niña. Entonces, después de 6 años, seguía la lucha de egos, él le va a hacer daño, ella le va a hacer daño, y yo les voy a decir esto, miren, cuando me hablan de que es que la mamá le pegó, la mamá la pellizcó, la mamá la trataba mal y le gritaba, por supuesto que son actos prohibidos por la ley, pero los que son penalistas no me dejarán mentir que hay un tema de que si la penalidad del delito de violencia familiar permite que si alguien es vinculado a proceso, no se vaya a la prisión. Yo me imagino que en este momento hormonal, que no controlo mis impulsos, yo que tengo 3 hijos, pudiera pegarle a uno, a dos o a los tres y llevan fotografías o videos, un vecino me graba y me llevan a la sala de oralidad y me vinculan al proceso porque efectivamente o pellizqué, o le grité, o lo traté mal, cometí el delito de violencia familiar. No van a hacer conmigo a quemarme como a las brujas. ¿Saben qué va a pasar? Mi abogado defensor va a promover una suspensión condicional del proceso, que me va a dar la oportunidad para estar en libertad, sometida a condiciones como es el hecho de que pueda yo recibir terapia psicológica para que yo aprenda a controlar mis impulsos. Este caso que yo tuve se pudo haber resuelto desde etapas preliminares, no sé por qué los abogados permitieron que llegara hasta sentencia condenatoria y que el señor estuviera en prisión. Entonces, aún estando en prisión, aún decían, no, no se lo doy, no se lo doy, no se lo doy. Y tuvimos que trabajar mucho de la mano de la psicología para hacer entender y comprender a los padres que se trata de lo que dije al principio de esta charla. Olvídense del derecho de ustedes a convivir con sus hijos porque ni está conviviendo. Fíjense, el caso fue tan trágico después se tomó otro giro, ¿verdad? Pero en ese momento ya el papá en la prisión y la mamá sin el niño. Entonces, pues no peleaban los derechos del niño, ni está con papá ni está con mamá. El niño iba cada domingo a ver a su papá al centro de ejecución de sanciones y la mamá 6 años no lo vio. ¿Por qué? Porque no hubo entendimiento de los abogados, no hubo buena asesoría por parte de los abogados, no hubo entendimiento entre las partes. Entonces el niño no estaba ni con uno ni con otro finalmente. Se les explica esto, yo hice activé uno de los derechos de la niñez, que es el derecho del niño a ser escuchado. La escucha de los niños no solo está en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, sino también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que en todos los asuntos que conciernen a niños y niñas, debe haber una escucha, o sea que las juezas y los jueces, antes de ordenar, vamos a quitarlo, vamos a entregarlo, vamos a darle custodia compartida, sí o no, tema de patria potestad, de custodia, de reglas de convivencia, lo que sea que vayan a resolver fundada y motivadamente respecto de personas de la infancia, tienen que escucharle. Y aquí viene la pregunta, por eso me parece que Almayesenia eso abordaba el tema de cuántos años tiene la niña. Porque fíjense, no importa si tiene 3, 4, 5, 6, porque esto se toma en cuenta el desarrollo cognitivo de cada niño diferente. Puede ser un niño de 2 años que habla perfectamente y se comunica y entiende preguntas y respuestas.
Esto no lo determina la jueza. Para ello, en mi caso estuvo Arely acompañándome haciendo una prueba de capacidad para ver si es ahí o A, la niña A, entiende perfectamente las preguntas que se le van a realizar. También hay un protocolo. En mi caso, yo aplico el protocolo de Niche. Para esto tenemos que estar capacitados para escuchar a una niña, para saber cómo abordar el tema en asuntos penales, para poder entrevistar a una víctima o testigo del delito. También tenemos que cumplir protocolos, y esos protocolos lo crearon los expertos en psicología para saber qué preguntas exactas y correctas debemos hacer para no revictimizar. Ayer, platicando con un compañero juez, recordaba con un episodio amargo de su vida. Dice: yo era un niño cuando a los 9 años mi mamá y mi papá decidieron divorciarse y me pusieron en medio y me preguntaron: ¿con quién te quieres ir? O sea, imagínense. Luego, sí, pues estamos hablando de hace 50 años, él ya es como de mi edad, ¿no? Ahorita no, claro que no podríamos poner a un niño y preguntarle, hacerle una pregunta tan dura, ¿no? Bueno, hay protocolos, no podemos abordarlos en esta sesión, pero sí decirles que la escucha lleva un tratamiento especial. Y por eso vuelvo, insisto, por eso la ley exige que las personas que intervengamos con niñas y niños, incluso los abogados, deben tener un estudio especializado. Los policías que intervinieron en esa diligencia no tenían esa capacitación, ahí se notó. Y entonces preguntar en esa escucha, hacer saber qué quiere la niña o el niño, y después de esa escucha, ahora sí toma tu decisión, juez a juez, con base en el material probatorio que tienes, porque ya lo decía, la Corte Interamericana dice: no puedes resolver temas de la infancia imaginando, suponiendo daños especulativos, daños imaginarios. No, tienen que ser cuestiones reales, con prueba que respalde esto. Y ya que realizas la escucha, en mi caso con el niño que tenía 6 años sin ver a su mamá y acepta empezar ese acercamiento progresivo con su mamá, la psicóloga nos apoya a tener esas reuniones, pues al modo de terapia, a juntar mamá y niño para que empiece a familiarizarse, y así de manera progresiva empezar de verlo a cada 15 días en las instalaciones de Secofam. Aquí hay un centro de convivencia familiar, que es un buen principio, porque muchas mamás dicen: ¿y si se lo presto y se lo lleva y ya no lo vuelvo a ver? Entonces, empiezan en las instalaciones de Secofam, y conforme va avanzando este acercamiento progresivo, ya pueden llevárselo al exterior, como ocurrió en el caso de Isaí, donde mamá lo empezó a ver a cada semana. Y pues no ocupamos policías, estamos hablando de ejecución penal, ejecución de sanciones, la fuerza del Estado, sí, pero volteamos a ver la sensibilidad que se requiere tratándose de niñas y niños. Entonces, la fuerza del Estado existe, la coerción del Estado existe, pero no se puede aplicar, como lo vimos en la imagen, cuando se trata de niñas y niños. No, en la misma ley, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que está hecha para la actividad policial, lo prohíbe. Y pues los artículos que ya les dije de la convención, los casos de la Corte Interamericana, y por supuesto nuestra Corte. Hay un caso, si gustan anotar, abogados, para que después en otra ocasión lo leen. Hay un amparo directo en revisión, es el número 4465 del 2014, que aborda el tema de una sustracción internacional de un niño. Nuestra Corte se pronunció y habla de esto que les he dicho, cómo solamente en casos extremadamente urgentes y que estuviera en riesgo el niño, se puede sacar de un lugar intempestivamente. Si no, no, porque es más lo que le dañamos que lo que provecho puede tener que ahora está con el papá, pero ya no ve a la mamá.
y ojalá que este asunto dé un giro. Yo las puertas de mi juzgado están abiertas, no es de materia familiar, no es de ejecución de sanciones, pero están abiertas para los abogados, para las partes, para sugerirles, el sistema DIF tiene este apoyo gratuito de psicología para efecto de que pudieran desarrollar en ese caso especial de la niña A, ese acercamiento progresivo que permitiría a la niña ejercer su derecho a vivir con ambas familias, a convivir con ambos padres, sin necesidad de que ninguna policía la venga a jalonear. Oye, Carmen, muchas gracias por toda el bagaje de lo que nos has compartido ahora, sobre todo en un marco normativo de debida actuación en este tipo de casos. Creo que tenemos que dar luego seguimiento a estos para aprender más, porque hay muchísima actividad de parte del público y eso que por ahora solamente estamos abordando el punto jurídico. A mí me encantaría en otra ocasión también hablar de la parte psicoemocional para los padres y para la niña o los niños, ¿no? O sea, la niña me refiero a este caso en particular o para el caso de éxito que tú nos has compartido también. Como penalista podría compartirles que me preocupa y he explorado en otros asuntos denuncias por desaparición aparentemente desaparición forzada de personas, llámese niños, niñas, pero cuando investigas el caso, afortunadamente no se trata de la desaparición de un niño, sino que el papá se lo llevó o la mamá se lo llevó. Justo como tú decías, no esperaron el trámite legal porque se desesperan y entonces, como muchos aquí se han quejado de es largo, la justicia es tardía, la justicia no existe, y entonces deciden, expreso coloquialmente, robarse al hijo y se van, y eso convierte en otro problema grave también porque me accionan a las fiscalías de desaparición. Entonces, yo te invitaría, querida Carmen, a que luego en otra ocasión, en otro episodio, nos sigamos tomando más cafés con derecho. Y también quiero aclarar algo, que tú lo decías, como buena ex policía. No estamos culpando a la policía que actuó en este caso, porque yo sin saberlo, casi me atrevería a pensar que a ese elemento policial en la bitácora de la mañana le dijeron: "Vas a ir a esta actuación", y como ella se presentó debidamente uniformada y armada, la mandaron y fue. Y que seguramente, como tú señalas, Carmen, pues de entrada ella, y me atrevería a pensar que los mandos no dimensionaron o tal vez no sabían que no debían ir armados a esta intervención con esta niña. ¿No? Justo, ¿cuál es la reflexión que nos está dejando este café? Que necesitamos profesionalizarnos, que necesitamos capacitarnos. Y como ustedes han notado que mi querida Carmen toma sorbito de café, le prende el tema y se va y nos compartió precedentes internacionales, nacionales y nos trae, yo no sé en qué momento se pasó este episodio rapidísimo. Quiero decirles que afortunadamente Carmen, con esta preocupación, bueno, Carmen Marquina y nuestra querida Cris Ortega Camacho en INDECAJ, pues han sido unas preocupadas por planear este curso, sobre todo porque estamos próximos a la implementación del nuevo procedimiento civil y familiar en México y de ahí que se va a realizar pues este curso especializado a partir de octubre, a donde veremos todos estos temas particularmente de derechos de la infancia, que hay varios temas aquí de mucho interés y por ejemplo en una de las sesiones les cuento algo. Carmen me ha comentado que para la clase correspondiente ella tiene planeado justamente hacer una simulación del cómo sería la intervención con el niño o niña, ¿no? De todo lo que ella señaló en este programa, porque no es preguntarle, ¿tu papá te pega? ¿Quieres a tu mamá? ¿Quieres a tu papá? Entonces vete con tal. No funciona así, ¿no? Para no tener estas experiencias traumáticas, entonces queremos Para invitar no también, Carmen, a tu curso, ¿no? Adelante. Sí, para no revictimizar a los niños, por eso es que se exige que intervengan en los asuntos familiares y civiles, el código lo exige, solamente a personas que acrediten tener esta capacitación
que tenga esa sensibilidad. Y no nada más se trata de aprendernos los artículos, ¿eh? No se trata, mira, me van a aprender los artículos, sino también que en este curso se van a sensibilizar desde esta naturaleza que tienen, esta vulnerabilidad. Las personas de la infancia conforman un grupo vulnerable. Y si partiendo de ahí lo entendemos, podemos sensibilizar y entender por qué los legisladores señalaron esta ley de esta manera, por qué nos condicionan a esto. Y bueno, pues va a ser un curso largo, pero muy útil a partir de la sensibilidad. Y sí, lo más importante es la no revictimización de los niños que participan en procedimientos jurisdiccionales. Y sí, en eso sí les puedo decir que tengo mucha experiencia en cuanto a entrevistas de niñas y niños, cuál es el protocolo, cuáles son las preguntas que sí se pueden hacer, cuáles no se pueden hacer, cuál es el formato que se debe seguir para poder entrevistar a una persona de la infancia. Y Sí, lo oye, haremos real. Carmen, y vamos a aclarar a nuestro público porque en estas cuestiones de civiles y familiares, observo que se está viviendo un ejercicio similar a cuando entró en vigor el nuevo sistema integral de justicia para adolescentes y que tú como jueza especializada en esa materia recordarás que en algún artículo del código decía que a quienes seremos litigantes o intervinientes en el litigio de esa materia debemos de acreditar conocimiento especializado en la materia. Eso dice, hoy lo sabemos, es como normal para nosotros en materia de adolescentes. Pero ¿qué creen? Ahora el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares exige también que en estos asuntos a donde tienen que ver niños, niñas, adolescentes, tenemos que acreditar ese conocimiento especializado también para poder intervenir y pues para que no pasen casos lamentables como el que hemos expuesto esta mañana. Entonces, Carmen, la pregunta que hace Felipe me parece por demás pertinente porque la tienen muchos en el auditorio y es, si entramos a tu curso, el documento que INDECAJ expide al terminar el curso exitosamente, claro, podría servir para litigar, para acreditar este conocimiento especializado en materia de menores? Por supuesto, porque la redacción del artículo 666 no te está diciendo que hagas una especialidad de un año con cédula. Bueno, cuando se hagan y traes de maestría, especialidad, pues qué bonito, ¿no? Pero qué bueno que todavía profundices más el tema, porque hablar de maestría ya habla de que realizaste investigación de cierto tema. Cuando hablas de especialidad es que avanzaste con investigación el tema, pero en la redacción del 666 te habla de conocimiento especializado y la carga de los temas que están involucrados en este curso lo tienen. Y aparte les voy a decir algo, más que suficiente, más que tener el documento que acredita que, que te estás especializando en esa materia, que lo desarrollen. Por eso es que yo consideré que el curso debe de llevar algunas cuestiones prácticas, porque a mí me pasó que cuando era jueza de tribunal de enjuiciamiento aquí en materia penal tuve a ver a una niña en un interrogatorio, pues tuve que relevar, discúlpenme, pero a un ministerio público, un ministerio público, y oiga, pero ¿qué fundamento utilizó? ¿En dónde dice que el ministerio público tiene que tener conocimientos? Ah, pues en el interés superior de la niñez, porque las preguntas que me estaba realizando eran preguntas revictimizadoras. Revictimizaban las preguntas y yo, pues, siendo protegiendo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hice valer ese derecho humano al interés superior y la no revictimización de la niñez y pedí que se relevara a ese agente del Ministerio Público y fuera sustituido por alguien que tuviera la capacidad para interrogar a una niña sin revictimizarla. Entonces, hacer el curso y a mí me gusta mucho enseñar haciendo, ¿no? O sea, enseñar haciendo. No nada más es leer artículos, leer convenciones, sino también aprender cosas prácticas de cómo llevarlo a la realidad para que el día que se sienten en audiencia
no vayan a decir: "¿Y está especializado?". Sí, mire, aquí está mi documento. Ay, pues no se nota. No, sí se va a notar, ¿cómo que no? Es que, ¿cómo se va a notar? Porque, pues, todos los que han estado conmigo en algún curso sabrán que me gusta mucho en mis capacitaciones, pues, que lo hagamos, que aprovechen. Y yo siempre les digo: "Aprovechenlo, háganlo ahorita, háganlo aquí". Y bueno, pues eso es, eh, la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Carmen. Pues bueno, ha llegado la hora de terminar este episodio. Yo quiero desearles a todos que tengan un muy buen jueves, muy buen fin de semana. Quiero particularmente agradecer a Café 22. Hoy me encuentro en una locación improvisada porque decía al inicio del programa que en la República Mexicana tenemos huracán, tormenta. Saludos a los amigos de Los Cabos que le están pasando bastante complicado también. Yo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sin internet en casa, con audífonos perdidos y todo un problema para la conexión, pero me vine a un cafecito que se llama Café 22 y les recomiendo ampliamente. Aquí los chicos son súper buena onda y hay buen internet. Entonces, podemos venir a trabajar acá. Agradezco también a mi querida Carmen, que hoy la paramos más temprano, la hicimos que se trasladara tempranísimo al juzgado para poder cubrir esta conexión. Y pues bueno, miren aquí con el cafecito matutino, les agradezco a todos ustedes la conexión. Carmen, te escuchamos para proceder al cierre del episodio. Pues muchas gracias a todos los que tienen interés en este tema familiarizado ya con la niñez, del cual me gusta. Ya por ahí busquen las publicaciones que me hizo favor en la Escuela Federal de Formación Judicial, Justicia Adaptada y Diferenciada. ¿Quiénes y cómo podemos hacerlo? Es que esa justicia adaptada no nada más es para la jueza, el Ministerio Público y los servidores públicos, también para los abogados que participan, que están involucrados en los asuntos concernientes, sean a niñez, sean familiares o penales. Todos debemos estar preparados para intervenir. También el Instituto Nacional de Ciencias Penales acaba de publicar en esta última revista una propuesta que tengo para la reforma en el tema del delito de trata infantil. Y pues es un tema que me apasiona de la infancia y quedo de ustedes para próximas invitaciones y pues seguir abordando el tema Almeida. Muchísimas gracias, querida Carmen. Y pues ha despertado gran interés estos temas de derecho familiar, así que seguramente vamos a seguir trabajando sobre de esto. Y pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos de este capítulo 23 de Café con Derecho, pero nos vamos con la satisfacción de haber compartido un tema tan importante con ustedes. Quiero agradecer de corazón a nuestra invitada, la maestra María del Carmen Cruz Marquina, por su generosidad al compartir su experiencia y visión profesional sobre este tema, que sin duda nos ha dejado tanto por reflexionar. Gracias también a todos ustedes que nos acompañaron esta mañana por sus comentarios, porque ha estado muy activo el chat y pues porque en este jueves se dan el tiempo de servirse un café y tener una cita legal. Yo soy Alma Yesenia Peña Hernández y los invito a seguirnos en próximas transmisiones. Recuerden que cada programa es una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para tomar cafecito y disfrutar. Así que nos vemos en el próximo episodio, que estén muy bien y que tengan una extraordinaria mañana. Hasta la próxima.